desde pequeños la dependencia de los niños con sus padres. Y resulta que eso nos lleva a una definición. Por ejemplo, si tú te vas al mundo animal, el gato es el ser más independiente que existe. El gato nace y ya está listo para correr, ya está listo para esconderse, para irse para cualquier lugar. Y el ser humano tiene una variación en ese sentido que científicos lo han calificado como somos un ser más débil, porque si somos el ser dominante del planeta. La definición científica de dependencia nos lleva a algo que es más orgánico, es decir, es algo que entorpece el cuerpo para su funcionamiento y no es algo necesariamente relacionado con una emoción, con unas ganas de hacer algo, con una necesidad de hacer algo, sino que el cuerpo necesita un componente. Por ejemplo, si hablamos de Instagram, de redes sociales, se necesitan personas y uno quiere compartir información. Yo soy de la onda médica en donde la información se comparte. Yo no soy egoísta con la información porque es que si uno está aquí para arreglar algo en el mundo, la información tiene que fluir. Y yo creo que más allá, y ahora te respondo bien la pregunta, de qué nos condiciona, creo que el problema aquí radica en cómo controlar o hacer buen uso o hacer uso responsable del tiempo que uno tiene en redes. Porque lo que te condiciona realmente es el acto que yo le digo el acto dopaminérgico. Dopamina, 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 dopamina. Y esos son aproximadamente episodios como cuando una persona fuma cigarrillo. Yo creo que es el equivalente más sensato que encuentro en este tipo de problemas. Porque el cigarrillo realmente, ¿qué hace? Eleva la dopamina un poquito. No lo suficiente para funcionar como una droga, pero lo suficiente para producir una sensación falsa de bienestar que el paciente termina de fumar y quiere otro cigarrillo, porque quiere tener, o sea, lleva el bienestar hasta el punto, el mínimo basal posible, no sé cómo decir eso en términos castizos. Y resulta que las redes sociales hacen eso mismo. O sea, no es una alegría profunda como cuando te dicen, te ganaste una lotería, te ganaste un colchón nuevo, te ganaste un carro, algo que tienes una euforia que va por bastante tiempo relativamente hasta que, bueno, ya usaste el aparato lo suficiente para que te acostumbres a él. Estos procesos son realmente cortos, es una euforia de segundos. Entonces quieres seguir repitiendo, seguir repitiendo, seguir repitiendo, y han habido experimentos en ratas que han hecho en donde Bienvenidos a Te Conté, una conversación entre almas, un espacio en donde se vincula lo emocional, lo espiritual y lo humano. Un encuentro para compartir historias que nos permitan ver la vida de una perspectiva distinta, más amplia. Y bueno, hoy estamos en nuestro segundo episodio de Te Conté y vamos a hablar de un tema bastante interesante y que de hecho nos toca a todos de alguna manera. Vamos a hablar de las dependencias, un tema que de alguna manera no se habla tanto de ella, y hoy precisamente vamos a colocarlo sobre la mesa para poder comprender un poco mejor de qué se tratan las dependencias y cómo influyen no solamente en nuestra vida, sino en nuestras decisiones, en nuestra forma de ser, de comportarnos. Y para este episodio tengo un invitado muy especial, un amigo, un colega, una persona que admiro y que aprecio mucho. Él es Eliud Reales, a quien tengo el placer de tener hoy en este espacio. Y bueno, yo no quiero presentarlo, sino que él sea el que se presente y que de alguna manera nos permita conocerlo más allá de lo profesional. Entonces, no se preocupen que voy a hacer lo posible para que lo conozcamos hoy muy bien. Así que bueno, Eliud, bienvenido. Gracias, doctora. Bueno, yo llevo varios años trabajando en la industria de la alimentación médica, preparando y haciendo innovación para productos para pacientes. Tengo un posgrado en gerencia en salud y un MBA. Y pues en mis tiempos de desarrollo comunitario atiendo pacientes generalmente con problemas del sueño y con problemas de estrés. Estos años me han me han motivado mucho temas como este, que son espectaculares porque generalmente las personas tienden a confundir palabras médicas con palabras del mundo coloquial. Y eso es importante para sacarlos de dudas. Así que gracias por tenerme en este espacio. Bueno, entonces vamos a comenzar a adentrarnos en el tema de las dependencias. Y para entrar en contexto y para de alguna manera sentirnos así como en casa, me gustaría que comenzáramos a tomar. Esto no tiene protocolo, como lo dije detrás de cámaras, pero sí un tecito siempre es reconfortante, y en este momento, en este día lluvioso, hoy es un día lluvioso en Barranquilla,
Cuando nos vean, no sé en qué momento será, pero hoy ha sido un día metido en lluvias. Entonces, para entrar en este tema de las dependencias, creo que es importante como remitirnos a esas primeras etapas de nuestra vida, ¿sabes? En donde éramos pequeños y cuando éramos pequeños comenzamos a vivir de alguna manera las dependencias. Y hay dependencias que son normales, que son fisiológicas. Por ejemplo, el bebé que depende de la mamá para su supervivencia, que de alguna manera no solamente le permite tener esas necesidades fisiológicas de amamantarse, sino también unas necesidades afectivas. Pero hay ciertas dependencias que no son fisiológicas. Y revisando en el tema de las dependencias, una de las cosas que yo veía y que me di cuenta porque otras personas me permitieron verlo, es que nos hacemos dependientes a cosas externas desde muy pequeños, como por ejemplo estas leches de fórmula que los niños reciben cuando están muy pequeños, tienen azúcares, y a partir de ahí, incluso con la gratificación inmediata, te voy a dar un dulcecito para que te sientas bien o un dulcecito para recompensarte por algo que hiciste, ahí comienza ese camino de depender de lo externo. Me gustaría saber cómo defines las dependencias para Eliud como profesional y como ser humano. ¿Qué son las dependencias? ¿Cómo las ves? ¿Te parece que es algo parecido a lo que te estoy contando o lo ves desde una perspectiva distinta? Te escucho, te escuchamos. Aquí hay unas variables bastante importantes para introducir el tema porque realmente, dependiendo de la escuela de medicina de donde venga el profesional, puede haber una variante. Por ejemplo, tú mencionabas que desde pequeños la dependencia de los niños con sus padres y resulta que eso nos lleva a una definición que ahora mencionaremos, pero por ejemplo, si tú te vas al mundo animal, el gato es el ser más independiente que existe. El gato nace y ya está listo para correr, ya está listo para esconderse, para irse para cualquier lugar. Y el ser humano tiene una variación en ese sentido que científicos lo han calificado como somos un ser más débil, porque si somos el ser dominante del planeta. Entonces, la gente es muy coloquial diciendo, bueno, tengo una dependencia de esto. Y realmente la definición científica de dependencia nos lleva a algo que es más orgánico. Es decir, es algo que entorpece el cuerpo para su funcionamiento y no es algo necesariamente relacionado con una emoción, con unas ganas de hacer algo, con una necesidad de hacer algo, sino que el cuerpo necesita un componente. Por ejemplo, lo que está muy debatido ahora a nivel internacional, los 2 años de leche materna. Eso es la dependencia. Que lo cortemos antes y le damos fórmula al niño con azúcar y con otra cantidad de cosas, eso es otro cuento. Que de eso hablaremos de pronto hoy. Pero realmente es lo que el cuerpo pide. Entonces, si una persona es dependiente a un químico o a un fármaco, por ejemplo, usualmente hablamos de drogas. Por ejemplo, las drogas que dan más dependencia, como la heroína, que desde un uso inicial una persona tiene dependencia. ¿Por qué? Porque la persona lo deja de usar y enseguida muestra un síndrome de abstinencia. ¿Qué síndrome de abstinencia puede variar entre cualquier cantidad de cosas? Desde dolores de cabeza hasta levantarse sudado en la noche, mostrar esos factores de adicción que muestran las drogas. Y a veces son sutiles. A veces un síndrome de abstinencia se basa en una migraña simplemente y va el personaje y te consulta. Doctor, tengo un dolor de cabeza que no se me quita y todos los parámetros bioquímicos están bien. Su hemograma está bien, sus reflejos están bien y de pronto te empiezas a dar cuenta que puede ser algo como el azúcar, ¿cierto? Entonces el cuerpo cambia la manera de ser por el azúcar. En cambio, cuando hablamos de adicción, ya estamos hablando de un factor psicológico, algo que el paciente lleva a que cambie sus hábitos normales por hacer eso de lo cual está adicto. Uh-huh. Y todas dos tienen muchísimo, un abanico grande de espectro. No sé si en tu práctica clínica has tenido adictos o has tenido personas con dependencia. Yo tengo más personas adictas que personas con dependencias. Y esas adicciones pueden ser de un tema tan moderno como el teléfono celular. Incluso en grabaciones que he tenido con otras personas, hemos tenido una persona que está grabando y se desconcentra porque quiere mirar qué está pasando en el celular.
independientemente de la situación. Si tú le dedicas un espacio a hacer un tema como este y necesitas ir a ver qué pasa con el celular, eso no es nada físico, eso es algo psicológico. Entonces se muestra como un espacio en donde tal vez colinden las dos cosas, porque sí hay casos en donde se ha demostrado que hay síndrome de abstinencia por una adicción. Pero generalmente lo que lo separa es eso. La una es la imposibilidad del cuerpo para poder funcionar bien y la otra es la dependencia de que el paciente se desconcentra, de que el paciente deja de hacer ciertas cosas por estar metido en ese lado y eso puede ir en muchas variables de la vida. Desde la parte sexual hasta la parte de la comida, hasta la parte de las emociones. Es más, hay personas que son dependientes, así como son dependientes de una droga, son adictos al amor, por ejemplo. Y entonces las personas se enamoran. Adictos al amor. Sí, y cuando yo le digo adicción al amor, digo personas que se enamoran 2 meses y cortan todo. Al enamoramiento, quizá. Exacto. Ajá. Eso también puede ser una adicción. Entonces tienen que estar permanentemente enamorados y tú lo ves cambiando de pareja, cambiando de pareja, cambiando de pareja. Hay cosas así, hay muchos extremos que uno... Es bonito explorar esos extremos porque generalmente esos pacientes no están del todo conscientes de ese problema. Entonces, ahí clasificaríamos dependencia como un factor fisiológico y adicción como un factor psicológico. Y obviamente las ramas en donde se mezclan las dos cosas, porque hay dependencias que llevan a adicciones. Y ahí cuando metemos las drogas, el consumo de cosas, etc. Entonces, para mí es muy importante primero concientizar al paciente de qué le está pasando, porque generalmente ellos consultan por otra cosa. Y eso tiene que ver bastante con medicina del sueño. De hecho, tú ahorita comentabas y decías, por ejemplo, que llega un paciente con migraña. Efectivamente, el paciente que llega con migraña no te va a decir que tiene o una dependencia o una tendencia adictiva. No te lo va a decir. Sino que si eres un profesional acucioso y si tienes el tiempo, porque también sabemos que en el cotidiano y para los profesionales que están dentro de una EPS, esa limitante del tiempo también se puede convertir en un cuello de botella en el que definitivamente no vas a poder llegar a esa conclusión, pero en el terreno ideal te vas dando cuenta que el paciente llega con un síntoma, pero que ese síntoma se convierte en una manifestación, en una señal de algo que está subyaciendo. Entonces, me parece interesante el poder entender que detrás de cada una de esas situaciones lo que hay son como mensajes. Pero yo quiero, antes de entrar en eso, preguntarte, con relación al tema de estas dependencias, estabas hablando, por ejemplo, que podríamos llegar a ser adictos al enamoramiento. No sé cómo lo quieras responder. ¿Has sentido a nivel personal dependencias o tendencias adictivas con algo? O sea, más allá de ese profesional que atiende, acompaña y que lidera equipos, ¿tú en tu vida lo has vivenciado? ¿De alguna manera lo has identificado? Pues en varios aspectos de mi vida, claro. Una de ellas, y creo que la más importante, fue la de las redes, la de los celulares. Es decir, yo en este momento manejo una red social. Llegó un momento en que yo manejaba 5 y cuando empecé a ver como médico en que estoy perdiendo tanto tiempo. ¿Por qué? Porque uno como médico tiene que, parte del día y sobre todo cuando tú estás en la industria, que tienes que dedicarle muchas horas a un trabajo, después un día específico para ver pacientes, después un día específico para estudiar en las noches, las prácticas, el deporte, hacer algo, uno empieza a dormir menos. Pero llegó un momento en donde yo me di cuenta porque estaba durmiendo 4 horas, 3 horas al día. Y yo decía, pero ven acá, si yo trabajo 8, a veces 10, a veces 12, está bien por la industria, hago 1 hora de esto, de clases de algo, de creatividad, etcétera, porque yo trato de manejar las cosas de esa forma, como a mí no me está alcanzando el tiempo. Y entonces yo empecé a tomar una decisión de sumar todos los momentitos donde estaba y me bajé una aplicación. Eso fue hace un tiempo determinado, no recuerdo exactamente el nombre de la aplicación, que me contaba cada vez que me metía en Instagram, cada vez que me metía aquí, cada vez que me metía. Te cuantificaba las horas, me imagino. Y cuando vine a ver 6 horas metido en un celular. Es 6 horas de tu vida que tú pudiste, en 6 horas tú te estudias una fisiopatología de una enfermedad
y la desbaratas y al final puedes atender a un paciente con eso. O sea, cómo yo desperdiciaba tanto tiempo en eso. Esa es una de las cosas que me pasó. Entonces yo tomé una decisión drástica en ese momento, que fue a la hora de dormir el celular está allá. Yo programo a las personas que yo quiero que me entren en la llamada, pero el celular está a 3 metros. Yo estoy en un lugar como ahora, el celular lo pongo allá y suena y lo que puede esperar, puede esperar. O sea, uno tiene que, a veces, y eso me ha llevado a pensar que ahí lo que se puede decir adicción se trata de a estar disponible para todas las personas. Y eso no es sano. Pero entonces volviendo a eso, por ejemplo, yo, un paciente que me consulta, tengo y determinamos que tiene cierta adicción. Tuve un caso de una persona que me preguntó a mí, yo me tomo una copa de vino todas las noches. Eso me hace adicto cuando lo expliqué. Y yo le dije, tú te tomas una copa de vino todas las noches. ¿Es una copa de vino o esa copa de vino te lleva 5 a 10 a 20? Depende de lo que esté pasando. 2 y 3. ¿Qué pasa si un día tú dices, no voy a tomar vino por una semana? ¿Estás bien esa semana? Pues estás sintiendo el llamado, la necesidad. Y eso en general con todas las cosas que producen adicción. Pero también me he dado cuenta que esto es como un 50 y 50. O sea, las personas que se vuelven adictas a algo psicológicamente solamente, o sea, solo desde el punto de vista psicológico, es más fácil de salir de esa adicción que las personas que tienen una adicción y una dependencia. Porque, por ejemplo, el tinto, el café negro en las mañanas ya puede ser una dependencia porque es una sustancia química que altera. No estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que tomar tinto sea malo. No me van a interpretar. Sobre todo porque te encanta. Correcto. Yo soy una de las personas más tinteras del mundo. Sin azúcar, por favor. Pero al final del día, por ejemplo, si tú empiezas a relacionar el hecho de que yo me levanto y me da un dolor de cabeza si no tomo tinto, tienes que prestarle atención, porque ya eso es una dependencia, eso no es una adicción. La adicción sería, no puedo vivir sin tinto, entonces no voy a poder ser funcional sin tinto, eso es una adicción. Pero cuando estás hablando, me da dolor de cabeza porque no tomo tinto, entonces tienes que evaluar qué es lo que estás haciendo, y eso habla de las aristas que mencionaste ahorita. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida o cómo está trabajando tu cuerpo que al no recibir esa sustancia se afecta? Entonces eso tiene que ser un espejo, un reflejo de algo que sucede en otro segmento de tu cuerpo que está diciendo el tinto es una solución, ¿cierto? Y entonces si el tinto es una solución química a ese problema es porque seguramente, entre otras muchas cosas, puede tener un electrolito que le hace falta. Puede ser una persona que está baja de magnesio, puede ser una persona que está baja de zinc, puede ser una persona que no tiene ciertas proteínas, puede ser una persona que le hace falta betacaroteno, o sea, pueden ser una cantidad de cosas. De pronto de eso sabes tú más que yo porque tú eres funcional. Pero al final del día, es decir, yo creo que en lo que estamos fallando, y digo estamos, porque el gremio médico a veces es muy acelerado con sus diagnósticos, es que no analizamos bien qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que necesita el paciente. Cada paciente es un universo. Entonces tú no puedes tener la teoría de esto. Cada paciente demora conmigo, no sé, media hora, 45 minutos, una hora, lo que le quieras poner. Pero es que no todos los pacientes. Va a haber un paciente que en 10 minutos tú ya lo analizaste y dijiste, esto es, mira, por aquí va a tratar, tienes un problema del sueño, vamos a tratarte ese problema del sueño porque es solo el problema del sueño. Cuando hay otro paciente que tú te das cuenta que no era el problema del sueño, sino era una dependencia que se convirtió en adicción y que resulta que fue un problema que tuvo cuando niño que se reflejó cuando adulto, y entonces se va complejizando el asunto y cuando vienes a ver tienes un paciente muy complejo que toca tratarlo por segmentos. Primero vamos a tratar el segmento de qué te pasó. Y a veces yo no soy el profesional correcto para eso, entonces te tengo que remitir a un colega, por ejemplo, psicólogo, que te pueda hacer un tratamiento. Entonces una vez desbloquees esos desbalances, volvemos al tema de, bueno, y ahora sí podemos tratar la dependencia, la adicción, porque ya tú sabes, ya estás consciente de lo que te pasaba. Creo que eso es un pilar muy importante. La conciencia. Sí. Entonces, Tú estás comentando, por ejemplo, de cómo llega un ser humano con una condición específica, y mencionaste que puede haber ese origen como en diferentes dimensiones, podríamos llamarlo de esa manera. Podrían estar en la dimensión física, es decir, nos falta algún tipo de nutriente, sustancia, etcétera. Podría estar en ese terreno mental, emocional, y yo me atrevería también a decir que podría estar en el terreno energético o espiritual, si nos queremos ir un poco más profundos, pero quisiera poder adentrarnos en ese contexto
del paciente. Tú estabas hablando ahorita de las redes y cómo te diste cuenta que estabas teniendo cierto tipo de mal uso, mal gestión de esas redes sociales y una dependencia de la que te diste cuenta porque tu cuerpo de alguna manera, y créeme que te entiendo porque me pasa, yo he desinstalado Instagram varias veces y parece mentira, pero el dedo se va a buscar la aplicación. O sea, el cuerpo tiene una memoria. Entonces, este contexto es para, ¿de qué manera sientes tú que incide todo el sistema en el que estamos inmersos para la creación de esas dependencias? O sea, ¿nos condiciona, no nos condiciona? ¿En qué has visto que nos condiciona? ¿Qué sientes tú desde allí? Yo también te compartiré mi perspectiva, pero me encantaría saberlo porque ahí pasan cosas. Entonces quiero ver qué sientes tú que pasa por ahí. Esa es una pregunta altamente compleja. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno toca el tema a conciencia se hieren susceptibilidades. Porque, por ejemplo, si hablamos de Instagram, de redes sociales, se necesitan. Porque por más que sea, los pacientes, los potenciales pacientes, las personas, y uno quiere compartir información. Yo soy de la onda médica en donde la información se comparte. Yo no soy egoísta con la información porque es que si uno está aquí para arreglar algo en el mundo, la información tiene que fluir. Entonces yo no tengo problema con explicarle a un paciente algo si el paciente quiere escuchar, por ejemplo. Pero yo creo que más allá, y ahora te respondo bien la pregunta, de qué nos condiciona, creo que el problema aquí radica en cómo controlar o hacer buen uso o hacer uso responsable del tiempo que uno tiene en redes. Porque lo que te condiciona realmente es el acto, que yo le digo el acto dopaminérgico. Dopamina, 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 dopamina. Y esos son aproximadamente episodios como cuando una persona fuma cigarrillo. Yo creo que es el equivalente más sensato que encuentra en este tipo de problemas. Porque el cigarrillo realmente, ¿qué hace? Eleva la dopamina un poquito. No lo suficiente para funcionar como una droga, pero lo suficiente para producir una sensación falsa de bienestar que el paciente termina de fumar y quiere otro cigarrillo, porque quiere tener, o sea, lleva el bienestar hasta el punto, el mínimo basal posible, no sé cómo decir eso en términos castizos. Y resulta que las redes sociales hacen eso mismo. O sea, no es una alegría profunda como cuando te dicen, te ganaste una lotería, te ganaste un colchón nuevo, te ganaste un carro, algo que tienes una euforia que va por bastante tiempo relativamente hasta que, bueno, ya usaste el aparato lo suficiente para que te acostumbres a él. Estos procesos son realmente cortos. Es una euforia de segundos. Entonces quieres seguir repitiendo, seguir repitiendo, seguir repitiendo. Y han habido experimentos en ratas que han hecho en donde aleatoriamente a las ratas le dan un dulce y cuando ella puede predecir que el dulce viene cada cierto tiempo, se aburre. Pero cuando hunde el botón y una vez sale, una vez no, a veces sí, a veces no, y es todo aleatorio, ¿qué pasa? Que la rata se queda pegada en el punto, pidiendo hasta que le cae el dulce. Entonces, si la ciencia ha logrado volver o convertir a la rata en un animal adicto, eso también tiene su ciencia. Entonces, por eso digo que aquí se pueden herir susceptibilidades, no, de pronto no quiero hablar más de la cuenta en ciertas cositas, pero al final del día puede existir una ciencia relacionada a cómo puedes optimizar el recurso de tal manera que el paciente se vuelva como una ratita. Entonces te pasa y pasa. Y el problema, aparte del condicionamiento, yo creo que el agravante es que tanto usted como yo tenemos un desarrollo de cerebro ya avanzado porque ya pasamos por la adolescencia, estamos llegando a la madurez, etc. Entonces es una cosa diferente en un cerebro que ya sabe por dónde anda y cómo anda, que por ejemplo un niño. Un niño no ha desarrollado sus conexiones neuronales correctamente aún, no ha desarrollado sus emociones, todavía está dependiente del padre y la madre. Y entonces, ¿cómo es posible que tú vas a un restaurante y ves papá, mamá, y el niño está molestando? Dale la tablet. Eso a mí me parece horroroso, espantoso, porque al final del día lo que termina de moldear la conexión entre esos padres y ese niño o esos niños
independientemente de cualquier otra cosa que pueda haber en esa familia, es esa conexión, es estar sentados comiendo, compartiendo, no necesariamente las 3 veces al día, como dicen de pronto las partes tradicionales, pero sí, si tienes un tiempo, sobre todo ahora que todo el mundo está ocupado del trabajo del papá, el trabajo de la mamá, etcétera. ¿Dónde está la conexión? Y esa necesidad de conexión es lo que creo que nos está llevando a ese condicionamiento de ser adictos a cosas. Por eso tú ves que hay lugares o profesionales médicos que te dicen todo el mundo es adicto a algo. Tú escoges tu adicción. O eres adicto al azúcar, o eres adicto a la televisión, o eres adicto a las redes, o eres adicto a... Bueno, entonces si te vas a volver adicto, vuélvete adicto a dibujar, algo creativo. Vuélvete adicto a crear algo, a tocar un instrumento. Eso, hasta ahí yo te digo, si eso, que yo no comparto ese concepto de que eso es una adicción, pero si ese fuera una adicción, entonces que sea una adicción creativa. Que tú puedas desarrollarte y volverte virtuoso o virtuosa en algo. Porque si vamos hasta ese punto, la virtud se diferencia del vicio ¿en qué? En que la virtud es un desarrollo de algo que produce frutos y el vicio es un desarrollo de algo que no te lleva a ningún lado. Yo creo que por ahí va el tema de qué es lo que condiciona a estas personas. Bueno, entonces continuando con esa, como con ese hilo profundo de lo que son las dependencias, en particular siento que así como cuando aparece, por ejemplo, un dolor en el brazo y ese dolor en el brazo nos está diciendo que hay algo que no está bien en ese brazo, cuando aparece un dolor de cabeza, es una señal. Las dependencias y las adicciones son una señal. Y de alguna manera percibo que estamos intentando llenar vacíos desde afuera porque quizá no queremos ver lo que hay adentro. Podría ser una posibilidad. Finalmente, así como lo comentas, el ser humano es tan complejo que hay demasiadas cosas que inciden en que una persona genere una dependencia o no. De hecho, comentabas, por ejemplo, esa liberación de dopamina, y hay formas de liberar dopamina de una manera natural, a través de ver un atardecer, por ejemplo, de compartir con alguien con quien quieres compartir, también, por ejemplo, a través de hacer algo que te gusta, tú lo acabas de decir, de pintar, de crear. Sin embargo, esta desconexión, hablando del tema de las redes sociales, del mundo real que nos vincula mucho a estos aparatos, de alguna manera esconde cosas. Yo siento que una de las cosas que se esconden detrás de la dependencia es como el miedo a ver qué hay detrás de. El miedo a, por ejemplo, percibir que detrás de una dependencia emocional hay un trauma no resuelto que puede estar relacionado con nuestra familia de origen, por ejemplo. El miedo a, de alguna manera, no sé, sentirte como vulnerable, y nos llenamos de tantas cosas afuera para no vernos adentro. ¿Qué piensas tú con relación al tema del miedo y, y qué papel juega en esta parte de las dependencias y de las adicciones? ¿Lo ves igual? ¿Lo ves distinto? ¿Cómo lo percibes? Bueno, creo que ese es el punto clave de todo. Ese es como el epicentro de lo que pasa con las adicciones. Ahora que estamos reviviendo medicinas ancestrales, las medicinas ancestrales que son basadas en lo que sale de la tierra, obviamente sin modificaciones químicas, se trataban de llevar al ser humano a estar listo a enfrentar eso de lo que estás hablando. A enfrentar qué es lo que pasa o qué tienes que hacer para tú entender qué vas a querer y hacia dónde lo vas a llevar. Por ejemplo, un niño tiene un pánico escénico. Al niño le gusta tocar el tambor. Cuando está al frente de 50 niños, le da miedo. Entonces se equivoca, ¿cierto? Las medicinas ancestrales te hablan de llevar a ese niño hasta el punto en donde ya ignore que hay otros factores. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es desarrollar la creatividad en tu toque de tambor, que es lo que debería pasar. Pero la ciencia de alguna manera cambia eso, o la realidad que tenemos cambia eso a, si tienes miedo, de pronto dale una dosis de tal cosa. Y no estoy en desacuerdo con psiquiatras que lo hacen del todo,
Pero también hay que tener en cuenta algo y es, el niño está listo para eso. Tú le has explicado cómo se va a sentir, qué es lo que va a pasar con ese cambio bioquímico si es un tratamiento por un tiempo determinado, si es un tratamiento que le va a llevar a otra cosa. Pueden empezar cosas así. Es decir, no quiero herir susceptibilidades, lo digo de nuevo, ni meterme con ninguna industria, pero al final del día, ¿qué haces tú con un paciente si el paciente no entiende el error de base? Entonces siempre los errores de base generalmente están siendo miedos. Por ejemplo, conozco miedos, te puedo hablar de ejemplos de pacientes que después de analizar y analizar y analizar por varias sesiones, el miedo fue que al paciente se le murió el papá. Y eso desarrolló un miedo a perder a las personas. Entonces había problemas de conexión. Entonces no salía con su familia, no almorzaba con sus familiares, se alejaba de sus familiares. ¿Por qué? Por el miedo a sentir eso que sintió cuando perdió ese familiar. Y eso es una cuestión que en todos los casos no se trata con medicamentos. Hay casos en donde hay que realmente desbloquear a esta persona mentalmente para que la persona pueda entender, hey, pero ¿qué es más importante, el amor que tú estás dando en este momento o el pedacito feo que sentiste cuando se te fue alguien? Porque si al final logras entender de dónde sale ese sentimiento, entonces ya tú logras controlar. Y generalmente sale del amor, del miedo, perdón. Generalmente sale del miedo porque tú dices, por ejemplo, un niño estaba aprendiendo a manejar bicicleta, se cayó, se raspó. Si el padre, el guardián, el tío, lo que quiera que estaba con ese niño, no entendió la lección y le dijo lo que no le tenía que decir, por ejemplo, desde lo más primal que hay en el mundo, le voy a pegar porque se cayó, que eso es inconcebible, pero pasa, lo he visto pasar. O ignorarlo y decirle, no, que te caíste, bueno, levántate, sigue manejando, no pasa nada. Pero no es actuar por reflejo, sino actuar por inteligentemente, tener un poco de inteligencia emocional y pensar cómo va a afectar esa caída del niño. Entonces, si tú lo tomas desde un punto de vista positivo, todos nos caemos cuando estamos manejando. El niño de pronto no va a desarrollar ese miedo que he visto extremos en donde me voy a caer, entonces ya no manejo más nunca. Vamos a mostrarle cómo se nada en una piscina. Y tuvo un titubeo, entonces no voy a nadar más nunca porque me ahogo. O vamos a enseñarle a manejar. Entonces no voy a manejar porque me estrello. O sea, ese es como lo que lleva a la persona a ponerse esas limitantes. Y yo creo que con una cultura que socialmente limite el miedo un poco más, podemos avanzar tanto científicamente como espiritualmente y por todas las vías. Porque creo que ese es el problema, ¿no?, del ser humano. Y ahora sí, en respuesta a tu pregunta, ese miedo lleva a que transforme esa persona que es adictiva o que es dependiente, ese miedo en vamos a tomarnos una botella de whisky hoy. Me quedo encerrado en mi casa porque entonces no acepto que a mí me da miedo salir en la noche, sino que simplemente tomo la adicción como el alivio a esa Un sensación. escape. Sí, eso es importante. ¿Sabes que vivimos en una cultura de miedo? Hemos sido criados desde el miedo. Hemos sido criados no desde la conciencia de que lo que hacemos tiene una consecuencia, sino desde el castigo. Y siento que eso está tan arraigado a nosotros como seres humanos que se ha convertido como en una bola de nieve, que lo único que hacemos para poder de alguna manera aliviarlo es buscar algo que nos distraiga. Y tú lo comentabas y es como los medicamentos son necesarios, ambos somos médicos y nos hemos formado acompañando a seres humanos que requieren un apoyo, no solamente desde una recomendación, desde una sugerencia, sino que también requieren seguramente un apoyo para que ese terreno bioquímico se regule, porque hay casos de casos. Pero siento que el trasfondo en realidad está muy dado porque hemos sido condicionados desde el miedo. No te montes ahí porque te vas a caer. Y es que, mira, detrás de cada ser humano, yo me imagino, así hay un linaje, están todos nuestros antecesores, nuestros ancestros, y si bien ellos han hecho lo mejor que han podido, porque la idea no es juzgarlos, es poder comprender que lo que estoy siendo yo hoy, de alguna manera, no es solamente lo que yo he querido ser, sino el condicionamiento que han colocado en mí. Y cuando elijo
deshacerme de esos condicionamientos, que es un proceso fuertísimo, estoy segura que tú lo sabes, así como lo sé yo, porque es, no sé, como desprenderte de tu propia piel, esa que tú sientes que es parte de ti. Pero comento todo esto porque finalmente es importante que también, aunque necesitamos levantar la mano, buscar apoyo y mirar a ver de qué manera ese equipo interdisciplinario me acompaña cuando identifico que tengo una dependencia, llámese como se llame, es absolutamente necesario algo que tú comentabas y es el tema de la conciencia, de que no importa, no es fácil interiorizarlo, integrarlo, pero que no importa qué tanto yo haya sido condicionado y qué tanto siga siendo condicionado, porque todo el tiempo nos están condicionando desde fuera. Las redes sociales nos condicionan, los noticieros nos condicionan, muchas industrias nos condicionan. Pero en el momento en el que yo elijo decir, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando, esto no me está sirviendo. Y estas dependencias o estas adicciones lo que me están mostrando es algo que ya no quiero que haga parte de mi identidad. Y me permito comenzar a construir un camino incierto, complejo, fuerte, para valientes, pero que finalmente me va a llevar a un punto distinto. Entonces, doy todo este contexto porque, ¿qué podríamos hacer desde tu perspectiva para aquellas personas que están identificando que tienen hábitos de dependencia y que están cayendo en esas conductas adictivas que los llevan una y otra vez a hacer algo que no es lo mismo, por ejemplo, tomar el vino y pues saber que si no lo tomo no pasa nada, a que si no lo tomo siento como si me hiciera parte, o sea, falta algo que hace parte de mí? Entonces, ¿qué podría hacer esa persona que ha identificado esas dependencias para comenzar a hacer algo? Porque algo se tiene que comenzar a hacer, no importa en el punto en donde esté. Hay algo que tienen como en particular. Cosas como la alimentación excesiva, el alcoholismo, las drogas, la adicción a redes. Tienen en común que las personas no están conscientes de eso. Yo generalmente hablo de los seres internos. Esto es algo que generalmente es una teoría a la que me he aferrado porque me he dado cuenta que sí funciona mucho con los pacientes. Primero desde el punto de vista de encontrar el problema. Ya uno una vez encuentra el problema, ya uno trata dependiendo de cuál sea el problema, pero te doy un ejemplo conciso. Un colega a mí me llamó por un paciente que presentaba unos síntomas que parecían síndrome de abstinencia, pero el tipo no tenía ninguna dependencia de nada y cayó en una depresión, y una depresión, y una depresión. Le mandaron medicamentos y no se le quitaba la depresión. Él consulta a mi amigo, que mi amigo es neurólogo. Le dice, pero es que este man está bien, no tiene absolutamente nada, no sé qué hacer con él. Y empezamos a mirar con otra colega también, que era lo que estaba pasando, y es un paciente de Estados Unidos. Es la primera vez que escuché el término doom scrolling. Doom scrolling es un término en donde la persona está sintiendo eso que siente la persona que pasa el Instagram, pero con noticias malas. O sea, que está pendiente de a quién mataron, dónde explotó una bomba, dónde un carro. He visto ese tipo de cosas. Yo ni siquiera sabía que ese era el término para eso. Me estoy enterando contigo ahora. Y resulta que una vez explorado el término, empezamos a hablar de qué es lo que te hace falta en qué parte de ti. Y ahí fue donde se empezó a solucionar el problema, porque ahí fue donde nos dimos cuenta, claro, el tipo de... ¿Qué es lo que te hace falta en qué parte de ti? Ok, interesante. Y ahí se dio cuenta, claro, el hábito era estar viendo noticias malas mucho tiempo en el día, y eso lo llevó a la depresión. Y fíjate que el tipo contó, yo le dije, siéntete bien servido, porque eso no lo llevó a tomar otra cosa, simplemente a tener insomnio, a tener síntomas de depresión. Pero al final del día yo pienso que el ser humano no es solamente la carne y el hueso, ni es solamente el fantasma detrás de la máquina, sino que hay muchas partes. Yo, por mis análisis que he hecho, yo pienso que el ser humano tiene 9 partes, o sea, partes que son psicológicas, que todas se tienen que alimentar por igual. Hay una parte que comúnmente le dicen la sombra, como lo que sale de mi lado cuando tengo rabia.
Hay unas partes que son las partes sexuales, que son las partes emocionales, que son las partes emotivas, las partes del hambre, etcétera. Pero pienso que cuando esas partes emocionales no están igualmente alimentadas, llega un momento en donde la parte que está caquéctica, esperando que le des lo que necesita, sale a flote y no se puede controlar. Ujú. Eso es lo que pasa cuando una persona está en un tráfico y un taxista le pita y se baja, ¿qué? Y se van a pelear porque, ven acá, ¿qué necesidad hay de eso? Tú lo ves desde el punto de vista lógico, porque a mí me ha pasado, no me voy a hacer el grandioso, o sea, a mí me ha pasado que a veces he reaccionado de una manera y yo digo, ¿qué estás haciendo? Ya sigue tu camino, o sea, pero uno le da rabia. Entonces, ahí enseguida, inmediatamente, instintivamente pensar, hay una parte de mí que necesita algo de lo que no le estoy prestando atención y en el momento en que me sentí ofuscado, salió a flote y no lo pude controlar. Con la rabia, con las ganas de pegarle a alguien, de pasarle el caos, una cantidad de cosas. Y el problema es que cuando el ser humano descuida una de esas partes tanto, puede cometer una locura. Porque es que una locura es salir y meterle un machetazo a alguien porque te dio rabia. De igual manera que una locura es salir y tomarte 20 pastillas y matarte, porque no estabas consciente del tema. O sea, no es necesariamente una locura violenta, pero eso nos lleva a cometer locuras. Y creo que la adicción forma mucha parte de esto que estamos hablando. Y esto es importante determinarlo. Esto es importante que las personas, y de pronto si les va a quedar algo de esto que estamos hablando, una de las cosas que me gustaría que les quede es que uno es un ser íntegro. Uno tiene que alimentar todas las partes del ser para poder estar bien. Y las partes del ser no están limitadas a lo que comes, a lo que tomas, al ejercicio que haces, porque eso es lo que más común conocemos, pero también dónde está la creatividad, por ejemplo. ¿Qué estás creando tú como ser? Y la creatividad es una parte amplísima del mundo. ¿Cómo te estás divirtiendo? ¿Qué estás haciendo para divertirte? Y la diversión no es necesariamente lo común. Vamos a tomarnos algún fin de semana. La diversión puede ser cualquier cantidad de cosas, desde correr, trotar, criar un perrito, muchas cosas divierten. Algo que disfrutes. Algo que disfrutes. Y lo mismo con la creatividad. La creatividad no necesariamente es un instrumento musical, una pintura, pues puedes escribir, puedes idear cosas, imaginarte cosas. Es más, ahora hay inclusive inteligencias artificiales que estimulan la creatividad, porque también se están dando cuenta que ese es otro problema que está pasando, y es que la inteligencia artificial le está cortando la creatividad a las personas. Entonces ahora hay algunos profesores profesionales que se han imaginado la manera de voltear eso un poquito y decir, bueno, el AI te estimula a que, ¿cómo encuentro la parte mía creativa? Que eso es un tema bien interesante que podríamos compartir en otro espacio, sobre todo el tema de la inteligencia artificial. Y creo que donde no hay creatividad, ahí termina el ser humano. O sea, sí, en serio, yo creo que esa es una de las partes fundamentales de todo. Si tú ves un niño, y vuelvo a la niñez porque es que de ahí parten casi todos los problemas, el niño es instintivamente creativo. O sea, tú lo ves jugando con un papelito rompiendo, pero él quiere seguramente armar algo con ese papel que está rompiendo. Saca la mata, pero es porque quiere ver dónde está la raíz, qué es lo que pasa. Y hasta cierto punto es aceptable. Sí, las cosas cuestan dinero, pero no nos ponemos a analizar, bueno, ¿qué es lo que necesitas saber? ¿Te gustan las plantas? Vamos a ver cómo te estimulamos esa capacidad creativa. Y creo que eso es una de las cosas que le hace falta al mundo en este momento, estimular la capacidad creativa desde la niñez hasta la adultez. Una persona se jubila y no se va a tirar en su cama porque, bueno, ya no tengo nada que hacer. Pero ¿dónde está la creatividad? Una persona el fin de semana lo tiene y está cansado, listo, descansaste y no, pero me voy a quedar viendo televisión. Pero ¿dónde está la creatividad? O sea, crea algo con tu mente, con tu cuerpo, con tus manos, con algo de ti. Eso es muy importante y eso creo que lo estamos también necesitando bastante a nivel mundial. Interesante lo que compartes. Entonces, ya que vamos como cerrando este espacio y que acabaste de hablar de la creatividad, que es algo de lo que nos desconectamos los adultos muchas veces por andar modo producción, porque tenemos que hacer, y muchas veces nos olvidamos de ese hacer, de lo que significa ser y de lo que significa quién soy. Que, bueno, ahí no voy a adentrarme mucho porque iniciaríamos un nuevo podcast, porque esa pregunta, ¿quién soy?, es demasiado amplia. ¿Qué recomendaciones puntuales podríamos darle a alguien que quiere como reconectar consigo mismo? Tú estabas hablando de esas 9 partes que le han funcionado a Eliud. Bueno, yo he hecho esto y esto me ha funcionado y no hay
fórmulas que sean mágicas ni que sean extrapolables exactamente a otra persona, porque cada ser humano es un ser humano distinto. Pero yo estoy totalmente segura de que alguna de las personas que nos escuche se puede sentir identificada y decir, claro, esto puede servirme para mi proceso, porque hay veces que estamos tan perdidos que no sabemos cómo comenzar. Entonces, por ejemplo, listo, tú decías estimular la creatividad. ¿Cómo podríamos estimular la creatividad? ¿Cómo podríamos, por lo menos en cinco cositas o cuatro, las que tú consideres, de qué forma volver a conectar con nosotros para que de alguna manera no intentemos buscar afuera lo que podemos construir desde adentro y de qué forma podemos conducirnos a una mejor vida? Porque sabes una cosa, yo siento que perdemos tanto tiempo aquí, que además que es un lugar limitado, tiene una fecha de caducidad que nadie la sabe y entonces a veces creemos que tenemos toda la vida y resulta que toda la vida puede ser que mañana ya no estemos o que se nos pasaron miles de años bueno, 50, 60 años y no encontramos algo que nos conectara con nosotros. Entonces, para puntualizar allí y no extenderme, ¿qué podrías recomendarle puntualmente a estas personas que quieren conectar consigo y que se han dado cuenta de que estoy dependiendo y estoy teniendo una tendencia adictiva? ¿Qué podrían hacer que haga parte de tu propia experiencia? Uf, yo creo que la más importante es date amor, mírate en el espejo. Esa es una de las preguntas que los pacientes casi siempre me dicen, no sé, mírate en el espejo y ¿qué ves? No, yo veo que estoy gordo, veo que tengo el pelo feo, veo que tengo el diente partido, veo que tengo el ojo torcido, o sea, todo lo que tú quieras nunca me han dicho, veo una persona interesante, veo una persona bonita, veo una persona que tiene algo que dar. Date amor, esa es una de las cosas que no puedes pasar por encima nunca, bajo ninguna circunstancia, porque es que tú eres el reflejo de lo que sientes por ti mismo. Y si tú sientes que eres un segundazo, vas a vivir la vida como un segundazo. Si tú sientes que eres una persona que se deprime fácilmente, vas a vivir la vida como si te deprimes fácilmente. O sea, todo lo que tú miras en ese espejo, cuando te percibes a ti mismo, es el reflejo de lo que tú haces en el resto de tu vida. Entonces, para mí es imprescindible darse amor. Entender que la vida es corta, como tú lo dices, porque es que esto es un abrir y cerrar de ojos. Ayer teníamos 5 años, hoy tenemos 80, o sea, Dios mío. ¿Y qué pasa si vivimos la vida sin amor? Y el amor no necesariamente es externo, sí, chévere, cada uno tiene su pareja, su familia, sus hijos, sus nietos. Eso es una cosa deliciosa de vivir, pero el amor propio es importantísimo. Una vez el amor propio exista o estés consciente del amor propio, la segunda cosa que recomendaría es qué estás haciendo para invertir en ese amor. ¿Qué está a tu alcance para invertir en ese amor? Ahí entra la creatividad. Porque la creatividad no es solamente voy a comprar un instrumento que es carísimo, no. La creatividad es qué haces tú para desarrollar eso que tienes. Puede ser tan sencillo como nunca me he puesto una camisa blanca. Me vería bien una camisa blanca. Tú sales a escoger la camisa blanca y te demoras toda la tarde y eso es un proceso creativo en tu cabeza que te está haciendo que te demuestres amor por ti mismo. Entonces, hay una cantidad de cosas y eso, es decir, hay que desarrollarlo despacito, pero yo diría que los pilares están en el amor propio, en la creatividad y por último, en entender que uno tiene que invertirle un poquito a la metacognición, a tratar de entenderse a uno mismo, de mirar, me dio rabia esto, ¿por qué me dio rabia? ¿Qué fue lo que levantó esa rabia? O esto me gustó mucho, que te gustó mucho, ¿qué fue lo que levantó? Entonces, basado en eso no tomas decisiones tan impulsivas, sino que ya vas tomando decisiones más inteligentes que te nutren como persona. Y obviamente si es un proceso donde ya está incontrolable, que te sientes muy mal, que está afectando tu perfil psicológico, consultar a un médico, consultar a una persona que sepa del tema. Y por último, pero no menos importante, tener algo espiritual, creer en algo. Esto no se mete con religión, no se mete con dioses, no se mete con santos, pero creer en algo que tenga la oportunidad de desarrollarte como persona, de decir, esto me está haciendo bien. Hay personas que miran el amor, yo miro el amor como una deidad. Para mí el amor es una deidad, es como un dios. O sea, y que el amor lleva al mundo. Entonces, eso nos permite de pronto caminar, seguir en la vida, creer en algo desde el punto de vista espiritual, tomarse el tiempo para uno mismo, meditar, ir a la iglesia, orar, hacer un reencuentro con sí mismo en un río, qué sé yo. Algo que nutra la parte espiritual que generalmente va a nutrir esa parte de amor por ti mismo. También es muy importante.
Súper. Muchísimas gracias por todas esas recomendaciones, además por aperturarte, por compartirnos no solamente desde tu experiencia profesional, sino también como parte de tu camino, lo que ha significado para ti todo este tema. Y bueno, ya vamos cerrando. Quiero darles las gracias por haberse quedado hasta aquí, por haber escuchado atentamente cada una de nuestras frases. Yo desde hace algún tiempo pienso y siento que es un verdadero privilegio el poder compartir. Puede ser con pocas, muchas personas, pero lo importante es que cada vez que se pueda tocar un corazón, yo siento que el día y la vida de alguna manera cobran un sentido especial. Entonces, bueno, este fue el segundo episodio de Te Conté. Muchísimas gracias a ustedes por quedarse, muchísimas gracias a ti por permitirte estar aquí, porque sé que dejaste de hacer otras cosas para poder estar aquí ahora. Y bueno, me encantaría poder leer sus comentarios, qué les gustó, cómo quisieran que pudiéramos profundizar en este tema, qué dudas surgen adicionales, cómo ha sido su proceso de identificar dependencias o tendencias adictivas. Y bueno, finalizando, pues les mando un abrazo desde mi corazón, esperando que tengan, no importa la hora y el momento en el que vean este video, un excelente resto de día y una vida muy feliz. Gracias, gracias. Gracias a todos.